Momento histórico, conversatorio, reunión de gabinete con Valls. ¿Cómo te va, Valls? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Me siento los días más felices. Pero no nuestros. Que fueron y serán peronistas. Peronistas kirchneristas. No nuestros, sino de las grandes mayorías argentinas. Muy bien. Se completa el conversatorio del día de hoy con el arquitecto Julio Miguel Devido. Julio, querido, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Daniel. Después de tantos desencuentros, sí. Muy contento de estar acá. Sos un oyente del conversatorio, ¿no? Un oyente del conversatorio y de la radio. De la radio en general. De la radio, sí. De la radio en general, sí, escuchás muchos programas de la radio, de nuestro programa sí. En particular y del conversatorio. Sí. Hoy no está Artemio porque está con unas diligencias. Así es. Así que, bueno. ¿Cómo estás caracterizando este momento? Hoy, un día como hoy, yo te entrevistaba trabajando en otra radio, hace 7 años atrás. Así es. En una marcha que fue la primera marcha del kirchnerismo, del peronismo, en Comodoro Pi, una multitud, una mañana muy lluviosa, muy fría, el 13 de abril del año 16, cuando Cristina estaba frente a la primera indagatoria, convocada por el juez federal Claudio Bonadío, por la cuestión de dólar futuro, donde Cristina da un discurso muy claro, muy articulado, donde dice mis fueros son ustedes, refiriéndose a la multitud, y por otro lado dicen no vienen por mí, sino vienen por sus derechos, y fue el rostro de la resistencia al macrismo, lo cual terminó, bueno, con Cristina haciendo una formidable elección en el año 17 y luego con la gravitación que tuvo en el año 19 la conformación de la fórmula. Eso 7 años atrás. 7 años después la situación es, llamémoslo, completamente diferente. ¿Cómo caracterizás hoy la situación del campo nacional y popular, del kirchnerismo, del peronismo? Mirá, yo en ese momento estábamos todos en víspera de la persecución. Muy pocos días después vino el pedido de inhabilidad moral para mi persona en la Cámara de Diputados, que fue sorteado, en el sentido que, bueno, si bien perdimos la votación, no tuvieron los 2/3 para sacarme de la Cámara, que fue una pelea que luego no se reprodujo cuando fue el pedido de desafuero. Sí. Hay que decir que muchos que votaron la inhabilidad moral en el año 16 en contra tuya, hoy integran este gobierno, ¿no? O fuerzas políticas integran este gobierno, ¿no? Sí. Frente Renovador, por caso, ¿no? Sí, el presidente tiene la presidencia de la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía. Y además de uno de ellos se habla que es un potencial candidato, según estaba escuchando en la radio antes y tu comentario con el cual coincido, y bueno, y que reflejaba objetivamente lo que pasó ayer en la reunión que tuvieron en el Senado con Cristina, algunos dirigentes gremiales particularmente, y otros políticos, es decir, donde Cristina planteaba esa suerte de afecto y que se dirigía más a llamándolo Sergio y demás. O sea que evidentemente habría una intencionalidad de impulsarlo como candidato, además. Pero bueno, son cosas que ya vienen siendo sistemáticas. Creo que la marcha del 13 de abril del año 2016 tenía su relato anterior con el acto de Plaza de Mayo del 9 de diciembre del 2015. El famoso vamos a volver, ¿no? El vamos a volver, pero digamos una expresión popular de adhesión al gobierno, en donde Cristina le planteaba a la gente de que, bueno, que pelearan por sus derechos, que esto con lo otro, pero evidentemente hubo errores tácticos y estratégicos graves que nos llevaron a perder la elección del 2015. Uno de los principales protagonistas de esa derrota fue Alberto Fernández, que era el jefe de campaña del candidato Massa, que en realidad perdimos. El 2015 se perdió por Massa y por mala elección de algunos de los candidatos de la fórmula, y también en el año 2017 se perdió por Randazzo, que también fue uno de los mimados de la presidencia en su momento, ¿no? De hecho, tuvo un gran protagonismo en los últimos tiempos del gobierno de Cristina y, bueno, después se dio el lujo de rechazar la candidatura de gobernador de Buenos Aires. Y luego de derrotar a Cristina, de lograr que Cristina fuera derrotada por Bullrich en esa campaña. ¿Fue un error la fórmula
Alberto Cristina? Y yo creo que la realidad nos indica que es así. La propia Cristina lo plantea. Porque no, sí, digamos, lo plantea en su discurso y en las críticas permanentes, sobre todo en materia económica, que le hace al gobierno, fundamentalmente creo que por el acuerdo con el fondo, donde desaira quien fue su mentora política e impulsora de su candidatura, pues claramente la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque en la Cámara de Diputados habla a las claras de una situación de quiebre. Ahí se quiebra el Frente de Todos, por más que algunos lo vean vivito y coleando. Yo creo que el Frente de Todos está en vísperas de una extinción política. Creo que se tiene que recrear con otro nombre, de otra manera, con otras formas, con otros candidatos, con otro programa, con otras políticas y de alguna manera valorizando aquellos valores que se plantearon en la Plaza de Mayo en diciembre del 2015, ¿no? Estamos hablando con el arquitecto Julio Miguel Devido. ¿Tu primer contacto con Néstor, con Cristina, fue en qué año y dónde? La primera vez que se encontraron. Fue en Río Gallegos. ¿Año? Año 2000, perdón. No te hagas. ¿1987? No. Digamos, en el 80 y yo fui a vivir a Gallegos, a radicarme en Gallegos el 5 de enero del 83. ¿Fue la primera vez? En octubre, por ahí, agosto, septiembre, octubre del 83, a 2 cuadras de la casa donde yo vivía, había una unidad básica y convocaban ¿Vos eras un laburante telefónico? Yo no, en ese momento ya estaba trabajando en la actividad privada. Había dejado yo trabajar en renuncié en Tel y ingresé a la actividad privada trabajando en una empresa constructora. ¿Y eras peronista y dijiste, che, dónde puedo militar? No, en realidad llevaron los volantes a casa y bueno. No me digas que te los llevaron los volantes de Néstor o Cristina, ¿no? No, vino el compañero que vivía ahí, me parece que se llamaba Punjabi. Bien, ¿y empezaste a laburar con ellos? Empecé a ir a las reuniones de los viernes. Claro, eran los viernes se juntaban. Afuera porque... ¿Cuántos había en esa reunión? ¿Cuánto? ¿Cuánta gente había en esa reunión? ¿80 y pico? No, 30, 40. Eran 30 o 40 que se juntaban. Después empezó a multiplicar. Lo que pasa es que había un criterio de responsables. Cada barrio tenía 1, 2 o 3 responsables y que concurrían a esa reunión. El famoso laburo territorial. Exactamente. Pregunta. Profundo. ¿Y Néstor ya tenía uñas de guitarrero? En esa época. Sí, vos ya le veías a Néstor un dirigente. Imagínate que, bueno, Arturo Pulicelli asume el 10 de diciembre del 1983 y Néstor asume en ese momento como presidente de la Caja de Previsión. Así algo es. Parecido al ANSES local, claro. Al ANSES. Bueno, y se arma un fondo único, o sea, se hizo una cuenta única del Tesoro, entonces los organismos autárquicos no recibían automáticamente el goteo de fondos, y bueno, ahí se vino una discusión muy fuerte con... ¿A los pocos meses se fue? A los 6 meses, creo que menos, A ver, si no ¿esto qué quiere decir? Ahí me vinculé mucho más con él porque me compré la lucha, esa capacidad la determinación. Que tenía y la determinación, en pleno proceso democrático, donde toda la primavera y todo lo que hubo... Estaba todo bien. Estaba claro. Bien, conocés como pocos a Néstor, que trabajaste muchos años al lado de él. Fuiste, vos y Carlos Tomada fueron los únicos 2 ministros que acompañaron tanto a Néstor, a Cristina durante las 12 años y medio de las 3 presidencias. Con respecto a la deuda externa, ¿no? Te hago esta pregunta bien puntual, Julio, que vos lo conocés bien y apelo a la información que vos podés tener y a tu capacidad de análisis y a tu experiencia histórica, Julio. Teniendo en cuenta que la deuda era tan determinante del mandato presidencial de Alberto y Cristina, ¿no? Que era un tema determinante, ¿no? Que iba a determinar la presidencia. ¿Cuál es la razón por la cual el kirchnerismo y Cristina en particular no tenía ningún hombre o mujer propia dentro del equipo de negociación? Si uno piensa que Martín Guzmán, ¿no? Un hombre criado en Estados Unidos, en el sector de Stiglitz, los demócratas norteamericanos, Universidad de Columbia. Después estaba Sergio Chodos, que no le responde a él. Universidad de Columbia. Universidad de Columbia, también abogado. No en el caso. Sabe mucho de finanzas. Sabe mucho de finanzas, pero es un abogado. Después estaba Jorge Argüello, que ya lo conocemos. Jorge Argüello fue cabalista, ahora es albertista y demás, ¿no? Embajador, alguien que gravita alrededor de. Después estaba
Santiago Cafiero, que podía intervenir, pues siendo canciller, tampoco le respondía al kirchnerismo. Después el propio Alberto, ni más. ¿Cuál es la razón por la cual, de algo tan determinante, y Cristina poniendo los votos, y además una mujer de Estado, Cristina, no hubo nadie que represente a ella, como para que vaya y que a la reunión y tome nota? Mira, yo creo que, yendo al tema Guzmán, que se habla mucho en el programa, y Amado fundamentalmente es un crítico, y críticas que comparto, no le doy el protagonismo tal vez que le da él, en el sentido de que evidentemente había una conducción que de alguna manera admitía, y nadie puede decir que no se daba cuenta lo que Guzmán estaba haciendo, porque lo decía Amado acá toda la semana. Creo que de todas maneras hubo errores gravísimos. Creo que el blanqueo de la deuda al macrismo, a lo poco tiempo de asumir, marca a las claras un error enorme, garrafal, de la conducción, en este caso de Cristina, y bueno, y de Máximo también. ¿Pero por qué Cristina avala eso? No lo sé, habría que preguntarle a ella. No lo sé. ¿Vos podés arrojar alguna hipótesis? No, creo que Cristina tiene un discurso muy bueno, excelente, te diría que la mejor oradora que tiene este país, y creo que tiene en la cabeza claramente hacia dónde quiere ir y qué es lo que quiere hacer. Lo que pasa es que, y en esto yo soy muy crítico de ella, en los caminos y las personas que elige para llevarlos adelante. Claramente, la deuda se blanqueó al macrismo, y creo que nunca debió haber sido considerado un hecho determinante del gobierno, sino condicionante, y lo que te condiciona molesta. No entiendo. Claro, lo que determina te marca dirección política, y te marca siempre a dar como protagonismo la forma de resolver ese problema. Cuando te condiciona, vos tratás de resolverlo como lo resolvió Néstor en el 2003. En 3 años, no digo que el problema sea mayor o menor que aquel, pero aquel era muy importante, ¿no? Sí, claro. Tal vez Amado puede describirlo técnicamente mucho mejor que yo. Y sin embargo, en 3 años resolvió la negociación de la con deuda, un ministro que iba a contramano, claro, de estatura política, con que había quedado la baña en la salida del gobierno de Duhalde, que de alguna manera, yo tengo mucho respeto por Roberto, pero sin ninguna duda, su designación previo a la asunción de Néstor fue el único ministro que asumió. De alguna manera quedó claro quién iba a ser el ministro de Economía antes que Néstor asumiera. Claramente para él fue un condicionante, y tuvo discusiones muy duras. Yo creo que Roberto no estaba convencido de que Kirchner iba a lograr quitar el 75% del 42% cosas, del capital. Pero conducía a Néstor. No tengas duda. ¿Y acá quién condujo? ¿Quién condujo la negociación con la deuda ahora? Néstor condujo hasta el 2010, y los más graves errores que se produjeron en este país, o que produjo el Movimiento Nacional o el kirchnerismo, para ponerle nombre y apellido, también hubo aciertos, se produjeron. También hubo aciertos. Pero los errores más grandes se produjeron en 3 meses, que fue del 10 de diciembre del 2007 al 11 de marzo del 2008, que termina con la famosa 125, que fue un fracaso, en definitiva, en su aplicación. Trajo un costo político inenarrable que todavía estamos pagando. Con lo cual no digo que haya que bajar las retenciones, ni tampoco dejo de decir que hay que nacionalizar el comercio exterior. Si fuera por mí, haría en ese sentido, por lo menos darle al Estado y a la fuerza viva de este país, que son los verdaderos productores de la riqueza argentina, que se exporta, porque en realidad lo que excede lo que se exporta es la riqueza, una participación en la administración de esa divisa que hoy no tiene. La manejan 8 empresas, de las cuales creo que una sola es nacional, que es Aceitera General de esa, que como se internacionalizan, de última, su forma de funcionar, forman activos externos en el exterior y administran como Techín desde Luxemburgo. Estamos hablando aquí con el arquitecto Julio Miguel Devido. Cuando vos eras ministro, ¿tu Chacarita Atlanta era con Labaña o con Alberto?
No, Chacarita Atlanta era cuando era pibe y me colaba en el segundo tiempo, bueno. Iba a ver a Vos sos de Villa Crespo. Yo soy de Villa Crespo, es mi segundo club. Ya soy hincha de Boca, vos sabés, vos sos de River y de Ferro, yo soy de Boca. Está muy bien. Pero ¿cuál era tu enfrentamiento? ¿Cuál era que te ponen No, cuando gana River, medio programa para verduguearnos a nosotros. No, falso, no hay ningún tipo de prueba. Pero ¿cuál era tus enfrentamientos, tu posicionamiento interno? ¿Era con Labaña o con Alberto? No, con Roberto no, yo no tuve enfrentamiento, al contrario, tuvimos diferencias, pero articulamos funcionalmente una relación de trabajo muy articulada. No tuve problemas y fundamentalmente digo que hasta tuve colaboración, no solamente de él, sino algunos de sus colaboradores, el Eduardo Pérez, por ejemplo, que nos ayudó a construir, digamos, el edificio burocrático del Ministerio de Planificación. La renegociación de los contratos. Tuve que crear un ministerio que no existía. Claro, de cero. Sí, el Ministerio de Planificación era en el gobierno de Kirchner lo mismo que hoy es el de Massa, pero la diferencia que en aquel momento, Néstor, el 10 de diciembre del 2003, del 25 de mayo del 2003, armó planificación con un criterio centralista y de administración de la estructura, fundamentalmente de la infraestructura de la Argentina y de algunos sectores importantísimos como el transporte y la minería, al servicio de un proyecto de escala mayor, ¿no? Alguna vez me contaste, estamos hablando aquí con Julio Miguel Devido, después me gustaría que participe el compañero Jorge Duarte, que acá tenemos a Amado, que había tanta inestabilidad cuando asumieron con Néstor que bajaban del ascensor y no sabían si al otro día, terminando la jornada, terminando el día, y no sabían si al otro día quizás volvían por el nivel de problema de gobernabilidad que tenía la Argentina. ¿Era tan así? Digamos, había muchos problemas que se expresaban muchos en la propia Plaza de Mayo, pero cada uno de esos problemas era paciente y meticulosamente desarmado cada día por el propio presidente cuando era necesario o por los ministros, que en ese momento había un gabinete que entiendo yo de funcionarios que funcionaban. Bien. ¿Cuál era la gravitación de Alberto Fernández con Néstor Kirchner cuando era presidente? ¿Cuál era el rol? Mira, yo no te podría decir con precisión, porque vos sabés que la relación del jefe de gabinete con el presidente, por una relación geográfica, es muy estrecha. Están a un picaporte. Pero sí, pero nunca, a mí, Alberto nunca me bajó una directiva, salvo cuestiones de ordenamiento general, pero directivas políticas de en qué sentido tenía que avanzar el sector energético, el sector aeronáutico, con el cual ahí sí tenemos profundas diferencias. Él bancaba a Marzans, ¿no? Él bancaba en general a las empresas españolas porque tenía una muy buena relación con todo el sector político de lo que es la socialdemocracia española, claramente, ¿no? O sea, que tenían una fuerte influencia, raigambre y por llamarlo lobby, no lo digo en términos de corruptela, pero sino con las empresas, con sus empresas, las empresas de su país. ¿Él se opuso a la recuperación de aerolíneas? Se opuso a la recuperación de aerolíneas, inclusive en ese momento estábamos con Cristina, me acuerdo que estaba Lali también, que me había dado una mano en el armado de todo el proceso legal para la recuperación de la empresa, para tomar la empresa, para ir a ponernos al frente, y me dijo si no tenía miedo de ir preso, mirá qué pronóstico. Realmente fui no por eso, pero por cosas mucho, por firmar un convenio con la UTN, ¿sí? Por lo bueno que hiciste. No, yo lo escuchaba, viste que yo soy de interrumpir, y hoy estaba poco interrumpido, porque hay un costado de Julio Devido, primero, el mejor compañero de gabinete que uno puede tener en una cuestión. ¿Compartían edificio ustedes? Compartíamos edificio. El 11 y el 4, o el 5, el 11 y el 5. O sea, el 5. Sí. De la temporada en el quinto piso. Claro. Nosotros también tuvimos la temporada. No tuvimos tiempo de escribir el libro, tuvimos tanto que hacer, ¿viste? Entonces eso es un costado por ahí poco conocido. El otro costado poco conocido, el placer que es escucharlo hablar y compartir charlas
que yo tuve la suerte de compartirla en diversos lugares, en ese edificio y en algún edificio en Ezeiza también del sector público, con otro que tenía otras funciones. ¿Fueron compañeros en Ezeiza cuando estuvieron presos? Por 45 días. 45 tiempo días. también. ¿Cómo fue la convivencia de ustedes? Espectacular. Correcta. Espectacular. ¿Cómo se completaba el plantel? No, aparte teníamos muchas visitas en común, entonces charlábamos con Artemio, bueno, contigo, con Ricoleto. Compañeras y compañeros. Sí, que venía la visita familiar, se mezclaba con todo ese... La unidad básica es Ezeiza. ¿Qué les queda del paso? Pero, Sí. yo quería algo, es decir, que volver a la conceptualización que él le hacía al principio, cuando describía el proceso político, ¿no? Y yo mientras lo escuchaba, pensaba, porque hoy hay una marcha para intentar romper la proscripción, Sí. o bancando, digamos, que no haya proscripción en la Argentina. Primero, la proscripción es mucho más amplia, así que me parece que hay que darle... cuando se centraliza mucho en una persona, las cosas pierden el sentido político a veces, ¿no? Y acá el sentido político es que la proscripción sobre Cristina en realidad es una proscripción sobre el peronismo, sobre las ideas, sobre esto que te digan, che, guarda, si haces eso que vas a ir preso, como le dijo otro miembro del gabinete a Julio De Vido en su momento. Alberto Fernández. Sí, en realidad me preguntó si no tenía miedo y empiezo, yo Claro. obviamente le contesté que no. No, pero la proscripción, y esto que indicaba Julio del derrotero político de los últimos años, podríamos decir que un punto alto porque ahora está la discusión semántica de qué es la proscripción, ¿no? Si es legal, si no es legal. Para mí la proscripción fue un momento alto de la proscripción, fue cuando dijeron con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Ya ese era un formato sociológico. El no se puede de por sí no me parece un eslogan político virtuoso. Claro, ¿qué es no se puede? Claro, yo lo que creo respecto a... Y no quiero dejarte de decir esto porque varias veces lo estábamos hablando con Amado afuera. Creo que es un momento de grandes disrupciones. De hecho, la derecha es disruptiva todos los días. Y evidentemente en la medida que el Frente de Todos o el sector nacional y popular o el peronismo, para ser más preciso, no se ponga un poco disruptivo, evidentemente no tenemos ninguna posibilidad de competir. Evidentemente la candidatura del presidente bloquea el proceso de discusión interna profundísimo que teníamos que darnos, porque además de alguna manera exponer nuestro proyecto político, también tenemos que plantear nuestra autocrítica. Es que lo que estamos proponiendo no se puede. Ahí quería llegar. Yo creo que hay una proscripción a Cristina y hay una proscripción a hacer cosas distintas. Pero una sola, lo que una sola cosa. 35 minutos. Me da la sensación que la disrupción, la cuestión de la proscripción en términos políticos existe, concreta, taxativa, sensible. Pero justamente, si Cristina tomara la decisión de ser candidata, porque realmente en términos burocráticos para la justicia no está proscripta, y realmente la impugna la justicia o la condena o le deja firme la condena, ahí se generaría un hecho disruptivo gigantesco, claro, que haría trastabillar a esa disrupción disfrazada de la derecha. Yo creo claramente eso, y así como te lo dije a vos, Daniel, cuando se planteó el conflicto con el Consejo de la Magistratura, que había que plantear un conflicto de poderes para generar un proceso de disrupción. Se terminó haciendo. Si se hubiera hecho en el momento que se derogó una ley y no se hizo, evidentemente hoy tendríamos un escenario completamente diferente. Estamos aquí, conversatorio. En un rato quiero ponerles lo que dijo ayer en la rural Mauricio Macri, porque es una frase que me parece muy temeraria, que tiene que ver con cuál es el programa que tiene la derecha para la Argentina en un momento donde la derecha está en términos electorales muy competitiva. Pero acá es lo que dice Julio, son disruptivos. Bien, porque utilizan la palabra semidinamitar todo, no, y comparado con Milei, en un ratito lo estamos escuchando. Lo tenemos ahí a Jorge Duarte, especialista del Movimiento Obrero Organizado. Julio Amado, quería preguntarle lo siguiente, porque sé que ayer en la discusión se trasladó un debate que tiene que ver también con un debate en el kirchnerismo, y era ¿cómo se sale de esto? Entre otros, había dos posiciones, unos que decían, bueno, se sale con Cristina, y otros decían, no, se sale con todos, con Cristina conduciendo, con Alberto adentro, con todos adentro. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede con Alberto? ¿Hay que ir hacia otro armado, sin Alberto, con menos compañeros, con una idea más clara? Siempre cuanto más mejor.
siempre que no obture la conducción. Está claro que con este sistema no salís. Con este presidente, con este gabinete, con este ideario, no salís. Porque, volviendo a algo que se decía al principio también, Julio hablaba del tema de la deuda. El tema de la deuda, a veces te dicen, no, bueno, vos qué sabés, el tema de la deuda es un tema político, no es un tema económico financiero. Y vos fijate que nuestro gobierno lo que hizo fue profundizar o consolidar la política de Macri. Lo quiero decir con todas las letras. En ese tema consolidó la política de Macri. El kirchnerismo, el peronismo kirchnerista, llámalo como quiera, una de las premisas era desendeudar, que era una de las premisas de Perón en su primer y segundo gobierno, ¿no? No nos olvidemos que no es una cosa que nació un repollo. Cuando se declaró la independencia económica de Argentina, a mediados de la década del 40, era el día que se terminó de pagar la deuda, fue un 9 de julio. Entonces, esa bandera la retoma Néstor Kirchner, la retoma Cristina Fernández de Kirchner. El desendeudamiento es una política de Estado y se lleva adelante y se logra, y eso permite entrar en el proceso más largo de crecimiento con inclusión social de la historia argentina. Tampoco hay que olvidarlo. Se duplicó el PBI y no faltaba energía, porque había un proceso de planificación federal, había un proceso macroeconómico y había un proceso de inclusión social. Entonces estas cosas yo creo que no las podemos dejar de costado. Entonces me parece que si no hay un programa claro y disruptivo respecto a las frases hechas, no tenemos nada para ofrecer a la sociedad, salvo el no se puede. Hoy eso lo encarna Cristina Fernández de Kirchner como la principal figura que lo puede llevar adelante. A mí me parece que esta situación que estamos viviendo es ya fruto de la proscripción en el 2009, con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede, y esa proscripción nos llevó a malas políticas públicas. La convencieron a ella de que con ella no se podía, porque si vos relees o reescuchás o revés el video de presentación de la candidatura de Alberto Fernández, yo lo estuve haciendo para el trabajo que estuvimos haciendo para... Se escribió un libro. ¿Cómo? Se escribió un libro. Vos dijiste ayer que había que hacer el Sinceramente 2. En un momento me parece que habría que... a mí no me gusta la palabra autocrítica para la política. A mí me gusta la palabra evaluación política. Que en algún ámbito se tiene que hacer. O privadamente, o públicamente. Cada uno de los protagonistas elegirá el momento de... No, yo no digo de hacerlo como dice el camarada Stalin, pero... No sé qué decía Stalin. Y la purga. Es decir, sentarte y decir que es lo peor del mundo. Creo que el debate hay que darlo, es inevitable. Ahora, ¿cómo lo das? ¿Dónde lo das? Y con la difusión que le des, es otra alternativa. Néstor, cuando hablaba en función de la pregunta que hizo él, sí, cortito, Néstor decía que lo peor que podía haber en la política era plantear consignas negativas. No se puede, no alcanza, eso es lo peor, porque te lleva a un fracaso ya preanunciado. Y luego que entre unidad y amontonamiento eran situaciones realmente antitéticas. Bien. Vos tocaste el tema carcelario y no sé que nos está escuchando Fernando Esteche. A propósito, sí. Tengo un breaking news, porque me está operando por el WhatsApp. Fernando. Esteche, sí. Muy bien. Dice, un lujo inédito este programa de hoy. Los mejores cuadros de lo mejor que pasó en este país en las últimas décadas, reunidos por primera vez al aire juntos. Conversatorio, reunión de gabinete. Tuvimos dos logros, que él me hiciera leer a Baranzi y yo que le hiciera repetir frases de Perón. Así bueno, que fue un logro importante. Acá tira algo, un gran compañero, y también a él iban a verlo muchísima gente, el Tano Catalano, la gente de la Liga, un montón de gente que nos gran compañero Fernando. Tira algo igual acá, no sé si lo puedo decir o no puedo decir. Sí. Dice que ni Amado ni Julio lavaban los platos. Eso no es cierto. No es cierto. Ahí está. Dice datos, no opinión. Eso no es cierto. Eso es una botoneada. La mía de contar el mensaje. Vas a ser el celador. No. Fernandito. No digas cosas que no son. Bueno, está bien. ¿Qué recuerdos tienen de cuánto tiempo estuviste en Cana? 2 años y 3 meses. ¿Tuviste miedo en algún momento? No, digamos, porque uno piensa en la cárcel, piensa la puerta cerrada, la posibilidad de recibir agresión. Te digo más, ni siquiera, porque uno dice, bueno, me quedan por lo que quedo afuera.
porque la fortaleza que tuvo Lali en ese momento aglutinó y le dio fuerza a la familia, a los amigos, al núcleo cercano. Y con ellos, tanto en Ezeiza como en Marcos Paz, conocí un montón de gente, Jorge Elbaum, Marcelo Parrilli, tipos que venían todos los sábados con sus medialunas a charlar con nosotros. Yo me acuerdo un sábado que vino Jorge Elbaum y Marcelo Parrilli con el agua a la rodilla, pues se había inundado. Realmente grandes compañeros. El compañero que está en la OEA, ¿cómo se llama? Raimundi, que venía a darle clases a Fernando, porque estaba dando una maestría, un poco doctorando, y después que terminaba la clase nos quedábamos conversando un rato con él, charlas además enriquecedoras. El Gordo Valdés vino también a verme, con Sabino, con Camilo. El primero que fue a visitarte fue Miguel Ángel Pichetto, el primer y único senador que me visitó, con el que mantengo relación actualmente, personal. El primero que fue a visitarte fue Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel, sí. Un día también de lluvia se empapó. Yo te puedo decir una cosa. Le quisimos dar tengo la máquina del tiempo. Llévame ese diálogo, me gustaría saber de qué hablaban Pichetto. Bueno, Pichetto todavía no. ¿Qué estás en Marcos Paz? Marcos Paz, sí, todavía no. ¿Tuvo algún? Sí. No había estado, no había sido candidato de Macri ni nada, o sea, cosa que tampoco me alejó en lo personal, porque me acuerdo que llovía muchísimo y le ofrecimos entre los presos, juntamos una campera plástica para que se pusiera, poder andar siempre con su... La serie arranca así, Sí, me dice, la lluvia, Pichetto con la campera que le prestaron los presos. Dice, ¿cómo me voy a llevar una campera de ustedes que están presas, Julio? Y dijo, bueno, hay una admiración mutua entre vos y Pichetto. A ver, yo te voy a contar lo que yo vi. Yo fui al lanzamiento del ARSAT 2, ¿no? Ahí, ¿dónde era? En Curazao. Curú, en Guayana Francesa. Guayana Francesa, ¿no? Creo cerca de Cayena, 60 kilómetros de Cayena. Claro, que fui ahí y fue porque el ARSAT 2 lo hacía el INVAP. El INVAP es una empresa estatal rionegrina, o tiene capitales estatales rionegrinos, y ahí fue el gobernador, que en ese momento era Bertinec, sí, y fue Pichetto. Me acuerdo que dialogaban mucho, digamos, tenían muy buena relación. Estuvo también Infran. Sí, y vos me dijiste, cada vez que hay un tratamiento de una ley en el Senado, yo pido el discurso de Pichetto para leerlo. Me acuerdo que me lo dijiste en el viaje de regreso, que estuvimos conversando. Cuando fue lo del no positivo de Cobo. Esa fue memorable. Yo junté a todo mi staff y a la mañana lo primero que hice, además de pedirle la renuncia a todos los funcionarios que había puesto Cobo, lo primero que hice fue eso, y leer el discurso con los compañeros para darle un poco de con el matrimonio igualitario también. Ahí me trajiste el recuerdo, porque esto que decía Julio, la primera visita que yo tuve fue Fernanda Raberta, solita. A mí me vino a visitar también. La primera visita que tuviste fue compañero. ¿Cuál? ¿Compañero Quieto y compañero Doñez? No, está bien, pero de la política. Esto es más que acaba de escribir Manu Quieto mandándole saludos a Julio, que está escuchando el programa. Y después senadores, que claro, es difícil, ¿no? La presencia institucional. Sí. Y el senador Urtubey, Piñoco fue uno de los primeros que fue a visitar también. Sí. Manu Piñoco. El senador Urtubey. Y el Chango, el hermano de Juan Manuel. José Urtubey. Y Marín Pilati estuvo. Y Fernández Sagasti también. Hubo. Y después, sobre el final, nos vino a ver una senadora santiagueña también, que estuvimos un día contigo, ¿te acordás? Sí. Yo no me acuerdo de la primera. Sí, uno se pierde en los recuerdos, ¿no? Sí. Pero esas personas que... No, claro, pero ya al final era el final, ya habíamos ganado, por lo cual no le quita mérito. No. Y pero había que ir... Ya el que quiso ir, aunque no pudo. No, los primeros días... Había que ir en ese momento. Por eso me acordé de Fernanda Raberta, en pleno macrismo, ¿no? Y no tenía ni pase para entrar, pero como venía desde otra ciudad, la dejaron muy conmovedor, son esos momentos. Y de todas y cada uno de los que fueron, obviamente. Bien, estamos aquí y la figura, quiero hacer esto que hizo Julio, ¿no? Mónica, en ese momento... Mónica es la mujer de la mamá de pilar de fortaleza muy, muy importante. Bien, fue un momento duro, vos también tuviste un tiempo largo. Además, lo peor es que a vos te sacaban y te volvían a meter, lo cual de alguna manera
producida. Eso es jodido. Sí, y en las circunstancias en las cuales te detuvieron a vos, ¿no? En una causa, a vos te tienen por enriquecimiento, la causa de enriquecimiento ilícito del hijo, sin haberte llamado siquiera indagatoria. Claro. A vos tampoco. No, yo estando detenido fui indagatorio. Claro, igual. Fue desaforado. Digamos, de Ahí, la última te lo voy a- por eso digo que a veces Ese es uno de los momentos más terribles de la política argentina del 83 a la fecha, ¿Cuál? para mí. No es como Doropi solamente. Sí. Te puedo decir algo, no me quiero poner demasiado alambicado y demás. Lo voy a decir en latín, pero hubo muchos cagones ahí también en el bloque en aquel momento del Frente para la Victoria, ¿no? Sí, digamos, por un lado, en política, más que el miedo, al que tiene miedo lo correría. En general, el famoso tema de donde calienta el sol, o se ha hecho un deporte transfugarse, pasar de un sector a otro sin solución de continuidad. Pero no bajaron ni siquiera a dar la discusión. Lo que se vio... Para mí ese es el momento terrible, porque andá y perdés, loco. Andá y perdés la discusión. Por eso. Eso... Pero quedan los argumentos. De hecho, la única diputada que bajó del bloque fue para apoyar el proyecto, ¿no? La Soria. La hermana de Soria. La actual intendenta de General Roca, ¿no? De General Roca, sí. De General Roca, que es la hermana de Martín, que es el ministro. Hizo vuelos especiales, me dijeron que tuvo que hacer un raid para llegar. También es cierto que todo el sector que orbitaba alrededor del albertismo levantó la mano, ¿no? Cada sesión que había, y estaba la doctora Carrió, se acercaba a darle un beso porque era muy amiga del padre. Sí. A ver, ese es otro tema. Amigo de familia. Eso. Bien. Volviendo al tema, ahora vamos a escuchar a Macri. Estamos aquí en el conversatorio, en este realmente importante acá con Julio Miguel Devido, y también aquí con Amado Vudú. ¿Cómo explicás la migración de Pichetto, digamos, ¿no? De ser un hombre articulador de gobierno, con su posición conservadora, que es histórica, es pública, pero ahora pareciera ser que en términos ideológicos como que salió del placar, es un hombre que está es el gran promotor de la candidatura de Macri hasta que renunció. ¿Cómo vos que lo conocés? ¿Sabés lo que pasa? Que podría a lo mejor calificarlo como un error, pero evidentemente pienso que él también sufrió en algún momento el desprecio, la falta de convocatoria ante situaciones que eran donde debió haber participado y no habérsele bajado la línea directamente, y tal vez esa especie de capítulo diminutivo que se hace de un compañero que a lo mejor está con vos políticamente, pero no piensa exactamente igual que vos, y los marcos de contención. De todas maneras, no me corre la general de la ley, es mi amigo y no puedo ser objetivo. ¿Hablas con él? Sí, todo el tiempo. Permanentemente. Sí. ¿Y qué caracterizaciones hace él y hacen ustedes? Bastante parecida a la que hacemos nosotros. Sí. En algunos aspectos. En los errores cometidos que llevaron a este cuadro de situación. Pero, claro. Bien, estamos hablando aquí con Julio Miguel Devido. Tenemos un rato más de conversación. Mucha gente que está escuchando, quiero decir, la cantidad de mensajes. Le mandamos un saludo a Edgardo de Petri. Buenísimo el programa. Iba vos a dejar Edgardo de Petri. Iba todos los sábados. Todos los sábados. Ahí los tenía sábados. Otro compañero injustamente detenido. Impresionante también el nivel de conexiones que estamos teniendo, ¿no? Estamos bien de conexiones, Guillermo Luis. Estamos teniendo muy buenas conexiones, Igual este programa anda muy bien de conexiones en general. Conexiones son la gente que nos está escuchando online, y estamos realmente muy bien de conexión. Así que estás teniendo rating, o por lo menos en nuestra audiencia hay bastante expectativa. Escuchemos a Mauricio Macri en el día de ayer, en una reunión junto a empresarios, decía esto. Eso que vamos a ir a una segunda vuelta con esta nueva expresión más liberal, más rupturista, diría yo. O sea, acá el statu quo ha sido una fábrica de pobres en la Argentina y hay muchos aliados del statu quo. Y enfrentarlo es complicado, hace falta mucha energía, mucha convicción. Y creo que nuestro candidato tendrá que demostrar que más allá de las intenciones
rupturistas y de cambio que tiene Javier Milei, y nosotros tenemos las mismas, pero con experiencia, y eso debería inclinar la balanza a favor nuestro, pero va a ser una segunda vuelta muy complicada, porque día a día hay más gente que se enoja y más gente que cree que hay que romper todo. Yo creo que hay que dinamitar, bueno, semi-dinamitar todo, no absolutamente todo. Bien. ¿Es disruptivo o no? Absolutamente. Así tenemos, muy audaz. Hay que contestar en forma disruptivamente. Bien. Y a lo mejor no contra él, sino contra otras situaciones. Página en blanco. Agarramos una página en blanco. Además, yo la voy a agarrar. Página en blanco. 4 o 5 medidas que hay que tomar, Julio. Nacionalización del comercio exterior y recuperación de las empresas de energía inmediata. Y hacer jugar a YPF el rol que estaba escrito en algo que escribió Kicillof. No lo escribí yo, coincidía con él en eso, no en otras cosas, en relación a al rol que debe jugar YPF en la matriz energética argentina, que no lo está cumpliendo para nada. Hay un dato que quiero darte, porque tocaste el tema energético, para redondear un poquito. Se deberían estar, nosotros construimos 1000 megavatios por año en 12 años, 12.000 megas. Desde el año 2015 en adelante creo que se incorporaron 500. O sea que ahí sí vamos de cabeza a una crisis energética, y toda la infraestructura energética que está construyendo está para ahorrar divisas, pero en el marco de un comercio exterior que es absolutamente está totalmente cooptado por las empresas multinacionales, claro, y para exportar gas fundamentalmente al parque industrial de San Pablo, que es competidor nato de nuestra industria. Ahí está esto que dice Julio. Entonces, ¿no? o construimos una infraestructura energética al servicio del desarrollo nacional, o estamos rifando un recurso no renovable. Cuando se habla de la alianza de gobierno, el nombre que quieran poner, esto que está diciendo Julio, vos fíjate, el presidente dijo lo contrario. El presidente dijo en su discurso del 1 de marzo de este año: Argentina tiene lo que el mundo necesita. Exacto. Nosotros creemos que Argentina tiene lo que los argentinos necesitamos. Entonces, mucho cuidado con estas definiciones que parecen de sentido común, pero son definiciones políticas profundas. Cuando uno dice Argentina tiene lo que el mundo necesita, es preperonismo. Eso es hablar directamente del modelo exportador, el modelo extractivista exportador. Entonces, guarda con las definiciones que parecen de un gran sentido común, pero tienen un sentido político en contra de lo popular y en contra de lo nacional. Eso. Claramente habrá un programa de gobierno que plantee la recuperación del comercio exterior, la recuperación del sector energético para el desarrollo nacional, y claramente tiene que haber un aumento de suma fija ya para recuperar el poder adquisitivo de los asalariados, aunque eso genere alguna situación de agudización de algunos de los problemas que tenemos en la relación con el fondo, cuyo acuerdo es claramente inflacionario. Yo creo que la campaña tiene que ser basta del acuerdo con el fondo. Si no, no hay destino. Basta del acuerdo con el fondo. Si no hacemos eso, vamos a una hecatombe. Claro, sí, como punto cero, para poder lograr todo esto que Julio está señalando. Ahora voy a plantear algunos matices con respecto a lo que está diciendo Amado, de lo que dice Julio. Quería preguntarle exactamente eso, porque ustedes hablan de tener una posición disruptiva, pero sin embargo, por ejemplo, los diputados ni se animaron a preguntarse si había alguna alternativa de tener una política económica que no esté condicionada por el acuerdo con el fondo. No está condicionada, la dirige el fondo. Exactamente. No está condicionada. Digamos las cosas como son. Está bien, a ver, discúlpeme, sí, no que puedo decir otra cosa. yo planteo, vos decís que el eje de la campaña tiene que decir no al acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo, el presidente de la nación dijo que el acuerdo con el fondo es su programa económico. Por eso dijo, no es el programa del fondo, es mi programa, lo dijo varias veces. Bueno, su programa llevó a la consolidación de las políticas de todas maneras, en deuda y en salarios. Hubo una voz en estos días de un diputado que votó el acuerdo. ¿Quién? Y vos lo reportaste hace poco, y acá lo escuché en tu programa, Carlos Heller. Yo no estuvo con vos, me parece. No, está en la radio porque no, pero de hecho creo que fue una nota que escuché de él concretamente. Carlos Heller fue el miembro informante del Frente de Todo el acuerdo del fondo. Pero el miembro informante cuestionaba el modo con que no se está reclamando debidamente el tema de los sobrecargos, que creo que es un porcentaje importante. Muy no importante. Coincido en todo con Carlos, pero en eso y era un cuadro político, pues un cuadro político, Carlos, que venía se firmaron los sobrecargos. Sí, bueno, pero dice que ahora habría que dar la discusión, por lo menos eso. Está bien. No, eso no lo veo mal, Yo estoy de acuerdo con los sobrecargos como piso de la discusión.
De ahí adelante que él no discutir todo. Claro. no plantea. Yo coincido con lo que decís vos, pero por lo menos estamos viendo que hay dentro del gobierno. Empieza a haber no, la inviabilidad del acuerdo. Entonces, por lo menos con todo respeto, de hecho hay unos audios de vuelta, podemos conseguirlo, quizás no sé si están por ahí, de Alberto Fernández después de reunirse con Cristalina Georgieva, donde plantea que parte de la discusión tenía que ver con los plazos y los sobrecargos, que son las dos cosas que no consiguió. Como hay una diferencia, son las dos cosas que no consiguió. Daniel, como hay una diferencia en el gobierno ahí, y creo que es bastante proactiva la posición de Heller, creo que está muy bien que plantee que se planteen cosas. Aunque yo crea que coincido con Amado que la cuestión debería ser global, la encararía de otra manera. Me sabe a poco el tema de los sobrecargos. Sabe a poco. Yo no puedo convencer a un pibe de 25 años andar a pintar una pared diciendo no a los sobrecargos. Te digo que algo cambió dentro del gobierno. Está claro que no soy oficialista, creo que a esta altura del partido no te voy a explicar, pero algo ¿a quién votaste? Si votaste yo, en el 21 no fui a votar. Fui uno de los 4 millones. A la noche me arrepentí muchísimo. Y cuando vi que éramos 4 millones, me dije, tan equivocado no estaba. En el 21 no fuiste a votar. No fui a votar. No, pero en el 19 sí votaste. Sí, voté a Alberto, sí. ¿Votaste? Sí. ¿Votaste a Alberto? En la cárcel. Pero estuvo bien. Entonces, y me voté yo mismo porque yo era candidata a diputado. Te votaste vos mismo. ¿Pudiste ser candidato estando preso? Sí. Ya, estabas detenido y fuiste... ¿Por qué lo hice? Primero un compañero, amigo, el caso de Santiago Acuña, me ofreció y me pareció que era tácticamente muy valorable poder plantear, aquí estoy. Y además mi oposición era a Massa, porque yo competía con Massa. Bueno, los compañeros igual le votaron a Massa. Está bien. Pero esto de los 4 millones que no fueron a votar, en ese momento... mucho cuidado con esta cuestión. Claro. ¿Qué mesaza están diciendo muchos, Están planteando acá, Me parece que está escuchando Santiago Acuña, me parece. Por eso yo digo que a veces lo que parece... Le mandamos saludos. ¿Cuánto teléfono? Alguien que dice que es Santiago Acuña me está mandando mensaje, pero un teléfono que no conozco. Y bueno, por ahí lo cambió. Santiago Acuña o alguien que se hace pasar por Santiago Acuña. Por ahí la portabilidad que puso Julio Vido ya no funciona. Él dice que se siente amigo tuyo. Sí, claramente. Bueno, 10 minutos para terminar este programa, este conversatorio. Podemos decir, muchos realmente está explotado el nivel de conexiones. Bueno, por ahí ahí mucha expectativa. Por ahí si lo invitamos otra vez. Había mucha expectativa y demás. Vos que lo conociste a Alberto bien, estuviste 4 años y medio, ¿no? Trabajando de modo directo con él. Sí. ¿No? 4 años y 8 meses. 4 años y 8 meses de modo directo. Esa es una de las características de Vido. Tiene un nivel de precisión. No te erra una precisión. Viste, cuando le preguntaste qué día fue, sabía. A mí me preguntás, yo no tenía pago. Bien. ¿Vos pensabas que Alberto iba a ser un presidente de estas características? Absolutamente. ¿Sí o no? Sí, absolutamente sí. Que sí. Sí. Pero no te sorprende, que lo voté, lo dije. ¿No te sorprende la poca nunca esperé que la actitud de aquella que lo puso, que lo dejó actuar en ese sentido y no lo paró. Yo creo que hubo otros tiempos en donde se pudo haber hecho algo para evitar esto, porque esto se venía a venir. Nosotros públicamente lo venían sosteniendo. Pero vos te imaginabas que iba a tener este grado, porque muchos lo que dicen, incluso los albertistas. El otro día estuve con un ministro de este gobierno que orbita alrededor del albertismo, cercano a la actividad que tenías vos cuando era ministro. No puedo dar mayores datos, pero ya se imaginan quién puede ser. Y me dijo, conversando de modo privado, me dice, menos mal que vino la pandemia, porque la pandemia nos organizó. Y me dijo, textual, no sabíamos qué hacer. Digamos, como que no había gobierno, como que no había dirección clara, no sabíamos qué hacer con el país. Y muchos hablan de la falta de ejecutividad. Algunos sabían qué hacer. En el área de economía sabían qué venían a hacer. Sí. Igual no me respondieron. Ninguno de los dos me respondió la pregunta. ¿Por qué Cristina no puso uno de ellas, por lo menos, a tomar nota en la negociación con los acreedores privados primero y con el fondo después? No me contestaron esa pregunta. Es que yo no lo sé. ¿Por qué lo puso a vos y el ANSES? ¿Por qué Massa fue jefe de gabinete? En su momento.
Y después, Está bien, vos tenés después le hizo funcionarios, perder 2 elecciones. son funcionarios. No, pero después le hizo perder 2 elecciones. Yo no tengo nada contra Sergio, particularmente. No comparto muchas cosas que él piensa, obviamente, o la mayoría. Pero no es una cuestión personal. No es personal. No es personal. Bien. Pero la pregunta es, teniendo en cuenta que estuvo con Néstor Kirchner, que fue una figura gravitante dentro de la... Evidentemente, ¿por qué lo puso a Salini de candidato en Córdoba? A vicepresidente, cuando perdió, no solamente que perdió catastróficamente la elección en Córdoba, sino también la perdió en su pueblo, y además después, y tampoco controló la elección, no hubo fiscales. Mi hijo vive en Córdoba. Sí. Mi hijo vive en Córdoba. Sí. O sea, no. Muchos sostienen que esa diferencia que hubo... Nos robaron la elección en Córdoba. Bueno, a mí me lo habían dicho un poquito más alambicadamente. Pero dice eso, ¿no? Que había... A ver, amigo, si no hay fiscales, no hay votos. Me parece que ahí... Una de las fortalezas de la estructura política es poder fiscalizar la elección. Ahí el Pichichi confió en el gallego de la Sota, ¿no? El gallego le dijo, vos no te preocupes. Y el Pichichi y cumplió. Y el Pichichi no se preocupó. Daniel, pero no podemos echar la culpa al gallego. Si vos no ponés fiscales tuyos, no puede ganar. No podés ganar, claramente. Mirá, una vuelta, no voy a dar nombres, pero... No, apellidos queremos. No, tampoco. Voy a contar el hecho. En una oportunidad fuimos a una provincia de visita después de las PASO de Scioli en el 2015. Sí. Entonces íbamos a inaugurar una obra. Sí. El gobernador le pregunta al intendente del lugar cuántos votos había sacado el PRO en ese lugar, y dice el 25%, y nosotros poner el 55, el 60. ¿Y tenían fiscales? No. Lo miró nomás. Ya sé quién. Bueno, ¿por qué? Porque en ese momento había una ola negativa para la fórmula que partía del propio Frente para la Victoria, que así se llamaba, porque no le gustaba la candidatura de Scioli, porque no se habilitó la posibilidad de una PASO. Pero una PASO con debate, ¿no? Donde el presidente se ponía y todos piensan que mañana se baja, que no se paga, con lo cual nadie puede formular ningún plan porque no se sabe con quién vas a competir. Cuando el PRO sabe que está Bullrich, Larreta, y Macri operando para Bullrich aparentemente, porque en realidad lo que se dice es que el tipo está hoy arrepentido de haberse bajado. ¿Y si es él? Para. Acabas de ¿Y si es él? Para. ¿Cómo? Acabas de decir algo y vos tenés un nivel de información alto. Sí. Sí, que está arrepentido de haberse bajado. ¿Quién? Macri. De hecho, desarrolle Julio Miguel. Lo que vos acabás de pasar a... Es un candidato. Habla como candidato. Es un candidato. Y en 2 lugares. Sí. Ahora, ¿Alguien que no haya candidatos nuestros en el CICIP o en el coloquio de ideas, no me parece mal. Nosotros nunca fuimos al coloquio de ideas. Y una vez, ¿por qué no va al coloquio de ideas? Porque tengo otras ideas. ¿Para qué voy a ir? no coincido en nada con esta gente. Y más con gente que vos los tenés en va a tomar examen, que tienen una fábrica de caramelos y demás, defiende más al banco que le presta plata que al precio del azúcar o a su casa. Estás hablando de Luis Pagani. No, qué sé yo. Bueno, si fabrica caramelo, hablo de Arcor. Pagani, lo que pasa es que es heredero, tiene un padre que era un talento enorme, con una visión nacional grande, y él de la Fundación Mediterránea. ¿Cuál es el mejor empresario de la Argentina? El mejor empresario de la Argentina. Sí, ¿cuál es su tipo? Alguna vez me hablaste muy bien del Colorado Brito. Y bueno, pues se murió. Ya sé, pero ustedes tenían también ahí un superclásico con el Colorado Brito. ¿Yo? No, vos no, pero el Pingüino. Sí, Axel fundamentalmente. Un gran empresario argentino. Jorge Brito. Siempre que yo tuve una conversación con él fue hablando de cosas de la Argentina, aún disintiendo. Yo creo que era tenía una visión que valía la pena. En el momento que falleció, la palabra imprescindible no cierra, pero era un tipo trascendente
y hubiera generado un proceso de equilibrio dentro de AEA y de estas cuestiones. Era el único que le pegó un puñetazo en la mesa a Mañeto, los demás siempre tenía visión. ¿Cómo? Claro, el único que disentía con Mañeto, con las cuestiones de Mañeto. Una visión nacional. De hecho, cuando fue a declarar una de las tantas causas, se fue con la muda de ropa, ¿no? Pues pensó que lo iban a detener. Que lo detenía. Se fue con el bolsito. Sí. O sea, se fue a declarar pensando que no salía que lo iba a quedar adentro. Sí. Igual es muy fuerte un banquero como Jorge Brito detenido, ¿no? Pero eso te da la visión de lo que vino a hacer Macri. Hubo directores, dueños de medios de comunicación detenidos. Claramente. Eso vino a hacer Macri. Un vicepresidente, te lo tenemos acá. A robarle las empresas a estas personas. A ver, decía porque estuvo 2 años preso Esteche por la causa del memorándum con Irán, cuando no siquiera era funcionario. Era funcionario y además era un militante en contra de nosotros en muchas cuestiones. Estuvo detenido. Cuando fue el no, por eso acá nos olvidamos de la cuestión. Otra cosa que consolidó este gobierno, de lo que hizo Macri, es el sistema de justicia. El mal llamado sistema de justicia. No tengo otro empresario, no me sale. ¿No? ¿Existe la autodenominada, autopercibida burguesía nacional? Existe con dirección cuando había conducción política. Bueno, cuando Néstor habló de ese tema se refería a Brito, que había habilitado una línea de crédito para resolver las primeras certificaciones de obra, que nosotros no teníamos caja para resolverla. Entonces les compraban los certificados de obra y bueno, digo, hoy este es un hecho que demuestra que hay una burguesía nacional que se puede poner en movimiento. Tampoco eso te iba a decir, hay una burguesía nacional que es una tercera capa, pero los cabezones, digamos, sí. Ahí es muy lábil, muy Yo lábil. Te podría decir, vos decís un buen empresario, te digo Raúl Bertuga, que fue un empresario tenía una empresa de construcción de gasoductos, que cuando lo apretaron por el tema de la causa de los cuadernos, dijo que claro, voy preso. Bueno, estamos terminando el conversatorio histórico con la presencia de Quito Aragón. ¿Lo viste a Quito Aragón? Está en No lo vi. Ahí, Quito Aragón. Hola, Quito, ¿cómo estás? Quito Aragón. Para el final, no vale pozo vacante, ¿eh? No vale tirar a la tribuna como los penales de Benedetto. Hasta ahora creo que no te tiramos ninguna. No, igual ya, olvidate. Además bien, sin despeinarse, Julio Miguel. Al revés, la paró de pecho. La paró de pecho. ¿A quién votás? ¿A quién te gustaría votar para candidato o candidata a presidente en las próximas elecciones? Termino con Julio, ¿eh? Voy a terminar con vos para que pienses. Amado. Yo creo que ese rol hoy lo tiene Cristina Fernández de Kirchner. No sé si quiere contestar el compañero Jorge Duarte, si no puede. No, quiero escuchar a. La tiró no la tribuna. Está bien. A la segunda bandeja. Está bien, no lo quiero comprometer. Sin ninguna duda, si llevar adelante el proceso de ruptura que yo planteo, de salir a desafiar al Poder Judicial, y es más, inclusive si hubiera una respuesta a esa actitud, la votaría con más ganas, pero si no, no. Así. Muy bien. En minutos comienza el Cuánto Cuento con la compañera Eva Moreira. Compañera Eva, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy bien. Estuvo escuchando atentamente, veo, ¿no? Sí, quiere hacer un comentario, quiere hacer un contrapunto, lo que quiera. Qué lujo. No, coincido con todo, la verdad que disfrutando. Disfrutó del momento, está muy bien. Sí, muy bien. Tenemos una reunión de gabinete. ¿Cuántas experiencias son? ¿O no? Sí, acá? ¿no? Sí, claro. Ahora que no se hablaron. Bueno, está bien. No, estuvo cuidadoso, Julio. Tuviste tranca, todo muy bien. Ahora, sos un hombre de consulta, te llaman, suena el teléfono, te llaman, vamos. No, sí. No. Tengo diálogo con Máximo, pero no me llama para consulta. Una vez hablo con él, pero solamente con Máximo. Después no. Con el Cuervo hablo alguna vez. Pero por cuestiones... Y después, bueno, vos tenías armado una relación muy buena con gobernadores, con con Chinto y Fran hablamos alguna vez, pero no llegan a hacer consultas porque... Además, honestamente, las provincias y los municipios no están quebrados. Claro, es decir, al revés. Por eso, están solventes, están líquidos. Y evidentemente hay gobernadores como Zamora, como Infran y demás. La Rioja. La Rioja, sé que en Catamarca también se han hecho la Catamarca, obras, claro. Pero después... Escúchame, acá hay oyentes que están diciendo, Eva, seguila.
Si querés yo me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa. Si querés querés quedarte con Julio, con Amado, te lo dejo acá. Yo en serio te estoy diciendo, tienen unos minutitos más para conversar con la compañera Eva. Si tenés ganas, decilo vos, estamos al aire, como quieras. Lo decimos, yo te venía a pelear a vos también. A ver, ¿con qué tema? Igual yo me tengo que ir. Igual lo sumamos todas, por ahí lo podemos pelear todos. Lo podemos pelear el lunes, no tengo problema. Lo podemos pelear todos a Tonietti. No, porque estuvo Tonietti hablando de el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y dijiste algunas declaraciones un poco polémicas. Por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, dijiste algo así como que, no hay proyecto para ganarle al macrismo, ¿no? Lo cual es un poquito fuerte. Sí, es una observación que hago. Lo suscribo. Bueno. Después dijiste, acumulan y se lo llevan a Larreta y le dicen ¿por cuánto? ¿Esto por cuánto? ¿No? Como que hay una negociación por cargos. Antes a Macri, ahora Larreta, sí. Ahora, ¿no? Sí. Y lo cual diste a entender que terminaban negociando jueces y fiscales. Sí, nombramientos jueces, fiscales, todo lo que tiene el organigrama de la administración del Estado, sí. A ver, para mí hay que desarrollar eso, porque si no, dicho así, suena un poco fuerte, y después digo, bueno, ¿de qué peronismo estás hablando? Del PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Del PJ de la ciudad, concretamente, ¿quién? Como decía Néstor Kirchner, no tengo pruebas, pero no tengo dudas. No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Bueno, del esquema del peronismo de la ciudad de Buenos porque creo que para mí estás mezclando las cosas. ¿Quiénes son los que acumulan? ¿A quién te referís? Digo, le pedías a Julio recién nombres propios. Los que acumulan, bueno, los nombres propios son los que controlan el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Y vos decís que los que controlan el PJ de la Ciudad de Buenos Aires, ¿quiénes? Porque los que están negociando, juntan los concejales, juntan la cosa y después, van con eso y con eso se establece una negociación política por los puestos, por los lugares. Los que negocian en el Consejo de la Magistratura de la ciudad, porque a eso te está refiriendo con jueces y fiscales, digo, jueces se negocian en el Consejo de la Magistratura. Por ejemplo. ¿Quién negocia ahí? Bueno, ¿quién negocia? Los que son los funcionarios dispuestos por la oposición. Que le voy a poner nombre yo. Sí. Ya que vos no podés, le pongo nombre yo. Digo, no te arriesgás, ¿no? Olmos. Bueno, por ejemplo. Olmos, no, porque si no pones nombres propios hablas de todos. Bueno, de todo el kirchnerismo hay una interna importante. No, peronismo, no kirchnerismo. Yo dije PJ, capital. Es un esquema en el cual para mí participan, más o menos participan todos. Eso confunde hoy en día, si vos decís el PJ de la ciudad, confunde. Sí. Porque en el PJ de la ciudad también está el kirchnerismo. Sí, también es cierto, a ver, en la última... el PJ de la ciudad también es el gobierno nacional. Y no está el kirchnerismo. Bueno, sí. Va bien. Está embajador en Estados Unidos. En la última elección, en el año 21, no hubo paso en la Ciudad de Buenos Aires, ¿o no? No. Bueno, hubo un acuerdo. ¿Hubo paso? ¿Hubo primaria? No. Bueno, hubo un acuerdo. Pero estaba integrado. Está bien, no siempre es eso un detrimento en la política. No, yo no lo descalifiqué. No, dije cuáles son los resultados políticos. Una práctica permanente de ¿cuál es el resultado político? Que no han dado resultados positivos para el crecimiento de la fuerza. Ni tampoco para la ciudad. Cada vez va más para atrás. Porque vos fíjate, la verdad es que el Macri-larretismo fue una máquina imparable en la Ciudad de Buenos Aires. Y el nerviosismo de hoy de Macri, que se lo ve, porque yo quería hacer una lectura política del audio que pasaste, a Macri se lo ve muy nervioso. Sí. ¿Por qué? Porque se le rompió la máquina política y la máquina de negocios y de protección. Y está a punto de que si llega a perder la interna puede meterse le pueden dar las pantuflas y lo pueden mandar a Cumelén, Veremos a dónde, porque si pierde el sistema de cobertura judicial en la Ciudad de Buenos Aires, mamita, eso sí que abrir la caja de Pandora, Muy bien. La seguimos otro día, no tengo ningún problema, y ojalá que haya primarias en el PJ de la Capital Federal, en el Frente de Todos. Sí, vaya el tema de la lista única y acordada por la superestructura. Que el problema de la lista única y acordada por la superestructura me parece que tiene destino de fracaso total. Compañero Julio Miguel Devido, un lujo y un gusto tenerlo aquí en el programa. Bueno, muchas gracias. La verdad que fue muy, muy valioso. Gracias, querido amigo y compañero. Muchas gracias. Vice, qué capítulo, ¿no? Gracias, querido Jorge Duarte. ¿Esto sabes lo que va a hacer en YouTube? ¿Sí? ¿Sabes lo que viaja? Impresionante. Bueno, nos estamos yendo.